Bienvenidos a Sobre la Tierra. El podcast donde el campo tiene la palabra. Aquí hablamos de agricultura, innovación y todo lo que mueve al agro. Desde el campo hasta la mesa, pasando por cada historia, cada desafío y cada cosecha. Acompáñanos en este recorrido por el mundo agrícola. Yo soy Cristian Mendoza Malo. Y yo, Marcela Erazo. Esto es Sobre la Tierra, el podcast donde el campo tiene la palabra. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Sobre la Tierra, el podcast donde se habla sobre todo lo relacionado con el agro. El día de hoy vamos a hablar sobre el cultivo de arroz y bueno, me acompaña Cristian Mendoza también este día para hablar y conocer un poco más de lo que nos tiene que contar nuestro entrevistado. Es muy importante el cultivo de arroz para el Ecuador, ¿no? No solamente que lo comemos con todo, sino que realmente es un cultivo que nos da mucho ingreso. Buenos días, Cristian, ¿cómo estás? Saludos a todas las personas que nos están viendo en este podcast. Sí, Marcela, el arroz es un cultivo muy importante en el Ecuador porque además de ser muy consumido, es un cultivo que se puede hacer en lugares donde son inundables, ¿no? Donde no se puede cultivar otras especies. Entonces es una buena alternativa para muchas zonas aquí en el Ecuador. Y para que tengan una idea de su importancia, en el 2020 las provincias de Guayas y Los Ríos concentraron el 89.4% de la superficie total cosechada de arroz en el país. En el 2021 la superficie cosechada fue de 325.000 hectáreas, lo que refleja su impacto en el sector agrícola, realmente súper fuerte. Y bueno, tenemos a nuestro invitado, a José Barzola, que nos acompaña, el experto en el tema de arroz, ha trabajado pues muchos años en esto y nos viene a contar un poco de todo cómo se lleva adelante. Gracias por acompañarnos, José. Un gusto, Marcelo, un gusto, Cristian, estando aquí presentándonos y poder compartir de lo poco que sabemos y ampliarnos más el conocimiento para poder dar todo lo que queremos acerca del arroz. Perfecto, sí, bueno, comencemos con lo básico, ¿no? Lo básico que habla sobre la preparación del suelo, la siembra. ¿Cómo debe prepararse el suelo? ¿Es diferente? No, le comento que en este caso, antes de nosotros llegar a preparar lo que es el suelo, es hacer un análisis de suelo, que casi nadie lo hace. El análisis de suelo es muy importante. Nadie va como persona, nadie va al médico a decir, tengo esto, recéteme. Tienes que primero hacer un análisis para poder saber qué es lo que tengo. Como exámenes previos. Con un examen previo para poder saber qué es lo que tengo. Entonces, el principal, hacer un análisis de suelo. El segundo, hacer la preparación del suelo, que ya ahí comienza lo que son maquinarias, lo que son fangueros, lo que son rotavators, que van muyendo, aireando ese suelo para nosotros poder ya meter agua y poder tener el suelo listo para lo que es la siembra. Eso Pero es. en la práctica, ¿se hace eso del análisis de suelo o es algo que estamos sugiriendo realmente? Es algo que realmente debería sugerirse. Todo agricultor debería hacer su análisis de suelo una vez al año, 2 veces al año. Okay. ¿Qué es lo que se debe hacer? Pero realmente no se hace. Es, en este caso, de vital importancia hacerse un análisis de suelo. ¿Ok? El agua es clave en este cultivo, ¿no? ¿Cómo es el manejo del agua en el arroz, entendiendo de que en muchas zonas donde se hace arroz no hay agua, no hay acceso digamos, a riego, ¿no? Se hacen, son cultivos que se hacen por temporadas. Así es. Por ejemplo, en las zonas altas, en este caso, donde no tienen acceso, donde solo es invernal, ellos tienen que mantenerse solo a base de la lluvia. Existen pozos, pero son pozos de mala calidad. Son pozos que son muy salubres, son pozos que tienen sedimentos y no va a alcanzar para lo que es el tema de una cosecha de arroz, ¿verdad? En este caso nos podemos regir o podemos pedir, porque hay muchos lugares donde tenemos canales de riego, en lo cual nos ayuda, nos facilita a nosotros mantener ese riego constante en el arroz. Lo que es la importancia en el agua, cuando ya son terrenos que realmente tenemos ahí, al lado de nosotros el agua, el arroz no es acuático. Hay que entender eso, el arroz no es acuático. El arroz Me parece, ¿no? pareciera, soporta, o sea, tiene esa facilidad de soportar un poquito de lo que es la cuestión del agua, pero como todo, se asfixia, o sea, las raíces se asfixian, el suelo se aprieta, o sea, todo va en cuestión de que la planta tiene que tratar de soportar. Y cuando hay todo ese tipo de inundaciones o mayor cantidad de agua, la planta nunca desarrolla. La planta se mantiene muy fina, por más que le echen un fertilizante, por lo que echen, todo va a pasar y que vamos a tener un macollo, en este caso, que es el grosor del tallo, fino, porque no tiene una aireación, no tiene una sequía en su momento, ¿verdad? Entonces todo esto va a influir. El agua es demasiado importante en este tema. Sí, o sea, digamos que no haya mucha
Que no haya En la algo precisión. externo que haya, porque tenemos incapacidad de campo. Ok, esa es la idea. Y en esta época yo creo que, bueno, con tanta lluvia también estamos teniendo problemas con eso en los sembríos. Sí. Para zonas medianamente altas, sí se está teniendo problemas. En estos momentos ha parado un poquito lo que es la cuestión de la lluvia, pero ya le hablo de semanas anteriores. De mi parte, dijo, tengo clientes que tenemos un arroz que me dice, ingeniero, pero no veo macollando el arroz. ¿Qué pasó? Que justamente porque tenemos lluvia. Llovió de lunes a viernes. Yo tenía que hacer la aplicación el día lunes y tuve que esperarme hasta el sábado. Esperar y estar sacando agua. El arroz se estresa. Dijo, el arroz no es decirle saco el agua y ya queda. No, tiene que adaptarse nuevamente a que le estás quitando el agua. Entonces dijo, sí, es un tema súper crucial. Y en zonas donde son muy bajas, con estas lluvias, por ejemplo, esa zona de Wuhan, es imposible ahorita aprovechar esos suelos. Directamente para la piscina, no sirve. Camarón. Tráeme y camarón, no más, no va más. Tema cultivable no. Por eso hay que, las personas que vayan a hacer, que solo hacen lo que es el sembrío ya en verano, directamente tienen que hacer una buena cosecha para poder sobrevivir en esa temporada que no van a sembrar. Y ves, son 6 meses que tenemos en invierno. 6 meses que hasta finales de, entrada de diciembre, finales de abril, mayo, digo, tenemos todavía agua. ¿Qué come la gente mientras eso? O sea, ellos en esa zona hacen una sola corrida. Después de invierno sale y una sola corrida, no se ocurrió. Yo, tal vez el señor hogar de casa es el que va a buscar trabajo en otro lado. Se dedica a la ganadería por ahí cerca, o se va a otro lado también a buscar ganadería. Pero lo que es en tema cultivable para el tema de arroz, no. Ok. Bueno, un poco avanzando en el tema, la fertilización es otro punto clave, ¿no? O sea, ¿cuáles son los errores más comunes o cómo es la forma adecuada de fertilizar el arroz? El error más común de todo agricultor es el pensar que mientras más le pongo fertilizante a mi cultivo, yo más lo voy a cosechar. Cuando no es así, la planta solo absorbe lo que realmente está comiendo. Es como el ser humano. Nosotros nos pueden poner 5 platos de comida, nos comemos uno, tal vez por hambre, porque esté bueno, nos comemos 2, y el resto se desperdicia. Y lo mismo va a pasar con el fertilizante. El error más común del agricultor es decir, voy a aplicar 5 sacos en esta, que 5 en la segunda, 5 son 15 sacos de fertilizante. Que a lo mucho te aprovechará 8, aprovechará 9, y el resto lo perdiste dinero, perdiste tiempo y el jornal. Entonces es un error muy común. El otro error es directamente que el agricultor pone en destiempo la fertilización. Le tocaba ayer fertilizar, ¿no? Por temas tal vez de agua, por temas de que no me vino el que venía a fertilizar, me estoy demorando. Entonces la planta también va teniendo su estrés porque no está comiendo cuando realmente lo requiere. Entonces ese es un tema también crucial. José, hace un par de semanas hicimos un programa basado en el silicio, en el micronutriente del silicio, y se hablaba mucho de que en el arroz se utiliza bastante silicio, ya sea como ceniza, la gente quema, digamos, el desperdicio, lo que queda de la planta después de la cosecha, pero también es un cultivo que el agricultor aplica mucho silicio. Básicamente, ¿cuál es la finalidad de esa aplicación? ¿Es algo para resistencia a la planta o algo para plagas o enfermedades? Realmente el silicio tiene tantas bondades. Digo, tantas bondades en lo que es fortalecimiento de la estructura molecular, en hoja, en tallos, resistente. Digamos que la hace resistente porque la hace más gruesa. La hoja y el tallo lo hacen más grueso. Entonces a la plaga para él no es conveniente estar gastando su propia energía para estar tratando de comer, de alimentarse, de depositar los huevitos y en este caso dejar las larvas. No es. Entonces creamos un poquito como que el sistema inmunológico de la planta como que ella misma está trabajando para poder defenderse. Otra, y más tienen el acceso de silicio, es por el hecho de que por lo general el arroz siempre tiende a caerse, en estas temporadas tiende a caerse. Entonces con el fortalecimiento de la caña, con el fortalecimiento del arroz, es muy poco probable que se vire el arroz. Que sí, se nos va a virar, ¿no? La naturaleza es tan sabia y poderosa que no podemos contra eso. Pero vamos a tener el espacio de que si del 100% se me vira un 10-15%, prefiero perder un dedo que perder una mano. Entonces, si dice, lo estamos relacionando bastante con eso, en el fortalecimiento de la estructura de la planta, para que evite la caída y tener pérdidas al final del día. No, que hablando de pérdidas, pues bueno, también viene el tema de las plagas y las amenazas. ¿Cuáles son las más comunes en el arroz y cómo las tratamos? Las plagas y las amenazas pues vienen diversificadas en tiempo, porque lo mismo que me está cayendo al inicio de mi siembra no me va a caer a lo último de que voy a cosechar. Entonces las principales en arroz pues viene a ser la hidrelia,
viene a ser lo que son las moscas blancas, porque las moscas al final del día uno dice, qué bonito una mosquita en la planta, pero no es así. La mosca deja su huevito, ese huevito se convierte en larvas y comienza a comerse la planta. Entonces uno dice, bueno, la mosquita no me hace nada, pero lo que te deja es lo que nos está perjudicando. De ahí pasamos al tema de lo que son insectos barrenadores, insectos chupadores, insectos comedores. Y por último terminamos lo que son los chinches, y hay uno que le dicen el gusano de alambre, que es justamente que se posa en el grano de arroz ya estando maduro y lo absorbe. Ya el granito comienza a llenarse, y lo que hace el gusanito es inyectar y succionar. Cuando uno se da cuenta y mi arroz no pesa. ¿Qué ha pasado? Nunca pudimos controlar ese insecto. Entonces, y mucho más allá, que es un tema que sí quisiera tratar, es que el agricultor tiene que entender que no es controlar cuando la plaga la tengo, sino prevenirla antes de tenerla. Por eso siempre, personalmente, yo siempre digo que a la planta hay que alimentarla, nutrirla, para no depender tanto de los productos químicos como tal, para estarle a cada rato, cada 15 días y darle otra vez. Porque al fin del día, el que se hace daño es el agricultor, el que se hace daño es la persona que fumiga, el que se hace daño es la persona que consume ese arroz. Entonces tratar de darle ese espacio, para no tener esa carga tan fuerte de química. Ok. En términos de enfermedades, ¿hay algunas enfermedades, digamos, de importancia económica que nos puedan hacer perder grandes porcentajes de nuestra producción? Claro que sí, tenemos bastantísimas. Iniciando desde el inicio, la que es la pudrición del tallo. Si nosotros comenzamos y no le damos... todas las enfermedades vienen por factores bióticos y abióticos. Todas las enfermedades vienen por los insectos vectores, porque el momento de que comienza a morder, deja un espacio abierto y la infección bien ataca y eso se expande. Y de la misma manera nosotros tenemos que evitarnos justamente con la nutrición. Y siempre va a ser énfasis en esto. La nutrición es muy importante en lo que es el cultivo de arroz. Muy importante. Como las enfermedades principales, perdón, tenemos para lo último ya lo que es el manchado de grano. Es muy primordial y siempre es recomendable aplicar antes de que comience a botar espiga, porque ya una vez que la espiga está afuera, no hacemos nada, es gastar dinero, es gastar recursos. Siempre las aplicaciones se las hacen antes, se hace una prevención, entonces mantenemos un cultivo más sano. Ahora, bueno, hablemos del futuro, José, ¿no? ¿Y cuáles son los avances tecnológicos que están mejorando el cultivo de arroz? Como tal, para la producción, la primerita yo veo, que está enfocado es a una agricultura de precisión. Ok. La agricultura de precisión se basa en mantener todo cronometrado, por decirlo de esa manera. Saber de qué fecha a qué fecha voy a sembrar, de qué fecha a qué fecha voy a cosechar. Tenemos en la preparación de suelo, que hablamos en antes, ahorita estamos bastante el auge de la cuestión de la nivelación al láser. En años anteriores nunca se daba. La nivelación directamente era con un canguro, pasar y donde uno lo vea con el ojo ahí, el horizonte, quedó listo. Pero gradualmente, satelitalmente no es así. La máquina ya está diseñada para que vaya, repase y eso quede tal cual una mesa de billar. Entonces, esos son los primeros avances tecnológicos. Estamos con la cuestión de los drones que te fumigan, drones que fertilizan, drones que te hacen la espectrofotometría y te revisan de qué parte del suelo lo tenemos muy salino, muy alcalino, y ya cuando ya está nuestro cultivo establecido, ver cuál de toda esa área es la parte donde mi planta es más vulnerable a plagas. Y justamente por los colores son los que se miden en esto de aquí. Y eso. Pero eso es lo que tenemos, ¿no? Pero tú perfilas algo que sea necesario a futuro, digamos, abarcar en cuanto a avance tecnológico para mejorar el arroz, la producción de arroz. Claro, por ejemplo, en este caso, tratar de incorporar más materia orgánica en el suelo. La incorporación de materia orgánica, la incorporación de microorganismos es muy bueno. La verdad, todos los agricultores lo que hacen es sembrar, cosechar, dar la vuelta, volver a sembrar, cosechar y dar la vuelta. Pero no tenemos ese espacio de dejar descansar un poquito el suelo, de darle un poquito, devolverle lo que nosotros le estamos quitando a ese mismo suelo. Entonces, tengamos en consideración que nuestro suelo nos está prestando energía. Entonces, en este caso, si nosotros al final del día de la cosecha no le devolvemos algo, de aquí a 25 años no vamos a tener ni una sola pepa de alguna planta que nos vaya a salir.
porque nuestro suelo no va a tener capacidad de darle esas prioridades. Y ese me imagino debe ser uno de los puntos que pocos agricultores evalúan, ¿no? Que no saben por qué no tienen una buena productividad y el problema está en su mismo suelo, ¿no? Es que un suelo totalmente desgastado o poco enriquecido y no aplicamos ni, digamos, ningún insumo para hacerlo. Así es. Si la gente dice, no, en tiempo mi abuelito cosechaba 60 por cuadra y no aplicaba muchas cosas, y ahora ¿cuánto saca ahorita? 30, 35. Y tiene que invertir para poder sacar. Es justamente porque nuestro suelo ha ido desgastándose y nadie le ha estado dando esa motivación al suelo de vuelta a volver a regenerarse. Porque ese es un tema importante, la regeneración del suelo. Digo, poderle dar y mejorar lo que es la estructura. A tener retención de agua, mantener, incluso, discúlpeme que me desvíe, y me acordé en este caso, eh, que las propiedades o prioridades del silicio que nosotros estamos haciendo para las aplicaciones nos ayudan justamente a eso, a regenerar la estructura del suelo. Y lo que es en planta, a darle ese soporte, a que si hay mucha agua, no se estrese, que si hay poca agua, no se estrese, que tenga esa tolerancia. Entonces es uno de los beneficios que tiene la parte del silicio. Dentro de la cosecha del arroz, como todos los cultivos, tiene, digamos, su tiempo, ¿no? No a veces que sea extemporáneo o sea previo, no es lo óptimo porque desmejora la calidad del producto. ¿Cómo es el factor determinante para yo tomar la decisión de hacer la cosecha de mi arroz? Inicialmente el agricultor lo que hace es pues, verificar que esté todo dorado, que esa es la clave importante, ¿no? Ver su arroz, ver que el grano esté dorado, ver que la hoja esté dorado, pero muchas veces no hay que confiarse en eso porque el filo puede estar dorado. Podemos verificar en el grano algo, sí, pero más allá está verde. Entonces ya al momento de que uno va a cosechar, de que el agricultor cosecha, lleva apiladora, revisan, pero este residuo todavía le faltó. ¿Qué pasó aquí? Pero justamente para verificar realmente cuando ya un arroz ya está listo para cosecha, hay tantas cosas, que te revisan el grado de humedad del grano, que se llevan por ahí 1 kilo, van a arrancar las espigas, me llevo 1 kilo, verifico, pero eso es un tema que el agricultor no lo va a hacer. O sea, empíricamente solo se ve, verifica que el color esté bien, esté lleno y perfecto. José, un punto más. Como en todos los cultivos, en el arroz debe haber ciertos insumos que se aplican, digamos, de forma agresiva, ¿ya? Y muchas veces por desconocimiento, ¿ya? Tal vez puede ser fertilizante o muchos pesticidas. ¿Cuáles son esos insumos que el arrocero normalmente abusa de su uso por desconocimiento, tal vez de alguna mala práctica que está haciendo y por eso tiene que aplicar este exceso que finalmente significan más costos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos insumos y cómo podemos optimizarlos? Ok. Digo, son cosas no prohibidas, ¿no? Pero realmente el agricultor no debería optar por hacerlo. Hasta ahora, y eso que se prohibió ya hace años, el furadán es uno de los productos más tóxicos que hicieron para dañar el suelo, que sí, nos ayuda bastante en cuestión de plaga. Te ayuda por aquí, pero te deja daño acá. Pero eso es lo que el agricultor no lo ve. Entonces lo que él prefiere directamente es, voy por lo seguro, ¿verdad? Compro, ¿a quién le interesa? ¿Quién va a saber qué estoy aplicando? Pero no debe ser así. Por eso vuelvo a retomar la parte de que nosotros no debemos controlar, sino prevenir, para justamente evitarnos este tipo de exceso de gastos, de abuso de fertilización, de abuso en la parte química. Y en estos momentos también existe lo que es la parte biológica. Existen insecticidas, fungicidas biológicos, que nos ayudan a hacer, tenemos el Bacillus thuringiensis, tenemos las trichodermas, que son potencialmente buenas en cualquier tipo de cultivo. Y nos estamos evitando eso de estar dependiendo de un químico. Para cerrar, José, ¿nos puedes decir 3 puntos en los que tú quisieras aconsejar a los productores de arroz en el que tienen que estar, digamos, muy encima para que su cultivo sea productivo? Como tal, y en primera, y lo vuelvo a repetir como de inicio, hacer un muestreo de suelo. Primordial, muestreo de suelo. Ahí nosotros vamos a saber qué es lo que realmente necesita nuestro suelo y nuestra planta como punto inicial. Como segundo punto es aplicar a tiempo, ya sea la parte de fertilización, ya sea la parte de fumigación. A tiempo, nosotros no nos podemos desfasar en ese momento. La plaga en una noche se multiplica
10 veces la cantidad que está del área. Entonces, ya cuando nosotros ya vayamos a aplicar, ya es demasiado tarde. Y tenemos que comprar productos más agresivos para poder controlar o mantener eso en bajas proporciones. Y por último, la cuestión del agua, mantenerla lo más no ahogado. Siempre yo le digo al agricultor, manténgalo entre lodita y agua, que eso se llama capacidad de campo. Ok. Manejamos capacidad de campo, controlamos maleza, controlamos desarrollo de la planta y al final del día controlamos también la producción. Esos son los 3 puntos necesarios justamente para mantener una buena producción y no abusar tanto de los insumos. Excelente, José. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en Sobre la Tierra. Queremos recordarles que tenemos redes sociales, por aquí van a estar, en algún lugar de aquí, para que nos sigan, en la parte de arriba, más el Lucas, sí, en la parte de arriba van, para que nos sigan, para también que se suscriban a este podcast y le dan un clic a la campanita, entonces les avisa cada vez que tenemos capítulos nuevos. Sacamos capítulos nuevos todas las semanas. Bueno, la idea es aquí promover información técnica del agro, información que le ayude al agricultor, que le dé herramientas también para mejorar su cultivo. Así que no dejen de ver nuestros programas. También les agradecemos a todos los comentarios que nos han enviado. En una próxima entrega revisaremos también y leeremos algunos, pero sí los estamos revisando constantemente. Y quería agradecerles también a producción, Lucas Valareso, siempre como nosotros acompañándonos. Hoy día nos acompaña Ashley, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos y un poco de público tenemos en esta grabación. Pero bueno, gracias. Nos vemos la próxima semana.